Bienvenidos sean todos a nuestra sección de entrevistas del Centro Universitario República de México. Mi nombre es Luis Villalobos y el día de hoy estoy aquí para entrevistar a un super invitado. Él es el QFB Eric Ukek, egresado de la Facultad de Química de la UADY. El día de hoy nos acompaña para explicar y más que nada contar sus experiencias y los datos que puedan resultar de gran interés para nuestro público, para aquellos que piensan estudiar esta carrera. Sin más que decir, pues te cedo la palabra, Eric, y pues ya puedes presentarte al público. Hola Luis, encantado de estar aquí, gracias por la invitación y como bien mencionaste, mi nombre es Eric Moises Ukek y estudié, como también bien lo mencionaste, en la Facultad de Química de la UADY y fui alumno de la carrera de licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo. ¿Actualmente estás trabajando en algún lugar? Sí, ¿En qué te desempeñas? estoy trabajando como tomador de muestras de COVID, así como el proceso de estas y todo lo que tiene que ver con la parte del reporte de esos casos. Y, y bueno, cuéntanos, ¿por qué es que decidiste estudiar esta carrera? Bueno, esta carrera es muy diversa, entonces desde el principio yo siempre he estado interesada en la biología molecular, desde la perspectiva del diagnóstico de enfermedades hasta la aplicación en la investigación, que es mi principal enfoque. Al principio yo no sabía sobre la carrera de químico farmacéutico biólogo, pero investigando sobre la feria de profesiones que bien se hacen aquí en el estado, tuve un poco más de acercamiento a esta carrera y me interesó mucho el mapa curricular de esto. Bueno, em, bueno, ya que nos contaste tu experiencia de por qué elegiste esta carrera y por qué te interesó, eh, ¿cuánto duró tu formación en la carrera? Okay, la carrera en sí dura 5 años, entonces hay posibilidad de que te gradúes incluso un poquito antes, pero pues lo ideal es que vayas en el tiempo y son 5 años de carrera. Ah, ok. Pues siguiendo con esto, bueno, estoy seguro que más de uno de nuestro público no sabrá qué significa químico farmacéutico biólogo. ¿Puedes explicar? Claro, como te decía, tampoco yo sabía exactamente sobre esta carrera y bien el nombre es tal cual, licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Esta carrera tal cual se compone de tres diferentes áreas. Uno que es química clínica, que es la mayoría de personas que ingresan a esta licenciatura es con ese enfoque en el área clínica. La otra área es en farmacología, que es un poquito más en tema hospitalario, con los medicamentos y todo lo que tenga que ver con esa parte. Y por último, la química farmacéutica, que es un poquito más como química orgánica, de extracción de sustancias de diferentes productos naturales, por ejemplo, y etcétera. Yo tengo una duda. Cuando alguien dice pues, que soy químico, ¿estudia eso o es otra carrera aparte? Existe la química aplicada, es una licenciatura en química aplicada también, pero es un poco más pura, no es tanto como de O sea, aplicada biológica. tu carrera tiene más matices, ¿no? Esa es otra licenciatura, Ok. la química aplicada. Cuando hablamos de químico farmacéutico biólogo, es un enfoque más a justamente la biología. Y como te comento, la mayoría de las personas que ingresan a esa licenciatura es por el área clínica. Y hay bueno, aparte de que me estés comentando esto, supongo que hay otras cosas en las que te puedes especializar, unas ramas que se expanden. Sí, la rama principal es la química clínica, como te comento, y dentro de esta todavía hay más ramas en esta, como por ejemplo los hematólogos, que son químicos, pero con especialidad de hematología, los químicos clínicos tal cual, que son en cuanto a los componentes generales de la sangre, por ejemplo, están también los inmunólogos, están los epidemiólogos, etcétera, etcétera. Entonces es muy vasta Ah, el área de... sí, porque es que pues mucha gente, pues no sé, bueno, piensa que la química pues es círcula, ¿no? Pero realmente es que se expande a más. Por ejemplo, esto que estás diciendo, me acabo de enterar que ustedes manejan lo que es epidemiología y las muestras de sangre. Todo. Bueno, continuando. Eh, bueno, creo que ya lo has mencionado bastantes veces en este tiempo, pero ¿a qué se puede dedicar un químico farmacéutico biólogo? Bueno, la mayor oportunidad aquí, al menos en el estado y creo que en el país, es en la química clínica, como te comentaba.
Los demás áreas es un poquito más difícil, es un poquito más de trabajo, es un poquito más de sacrificio en cuanto por ejemplo, hacer trabajos en lugares que no te aceptan tan fácilmente, pero lo prioritario es la química Pero es clínica. posible aplicarlo en el país, ¿no? Claro, claro, sí. O hay alguna rama de la carrera que se tenga que pues de plano no hay acá y que haya que aplicar en otro lugar. Muchas, pero Pero sí sí existe. hay oportunidades aquí en el país de ejercer como químico farmacéutico biólogo. Sí. Sí, porque pues personalmente, pues no, bueno, ya escuchas muy comúnmente la carrera, pero como que te quedas con la idea de que puedes aplicar como varias carreras, de que pues piensas que solo tienen enfoque. Y creo que eso puede tener a muchos estudiantes o mucha gente que se interesa por estudiarlo, ¿no? Bueno, ahora pasando pues a otros temas un poco más relajados ya y fuera de la teoría de la carrera. Eh, ¿Has tenido alguna experiencia agradable que te gustaría compartir acerca de la carrera? Sí, justamente pues en este ámbito de la química clínica y de los análisis clínicos que se realizan en los laboratorios, me tocó estar en unas campañas, por ejemplo, de ir a comunidades a hacer, por ejemplo, en campañas de pruebas de detección de VIH. Entonces ahí convives mucho con personas que son de esa comunidad, que no tienen pues acceso tan fácil a la educación sexual, por ejemplo, y a veces encontrábamos pues casos positivos de VIH en esta población que ellos no lo sabían, simplemente marcaban el boletín para decir tenemos esta campaña para pruebas rápidas de VIH y pues la gente sí venía, se agrupaba y entre plática y tal hacíamos las pruebas, todo era confidencial porque todo tiene un proceso, pero eso por ejemplo el contacto con este tipo de personas era pues Fue agradable. muy linda, sí. También tuve la oportunidad de ir también en otra campaña para la concientización de una comida saludable, ¿no? Me tocó estar con niños que padecen o están viviendo con obesidad Ujú. y también es muy lindo pues estar un poquito en contacto con las personas y estar dejando todo tu conocimiento a las comunidades. Sí, pues por lo que oí, que me acabas de platicar, es una carrera en donde estás en constante contacto con la gente. O sea, no. O sea, supongo que sí hay un momento en donde, como tú me dices con la química clínica, donde sí estás en el laboratorio o cosas así. Pero igual está estas, creo que son como actividades de campo, que supongo que son actividades de campo, donde puedes convivir con el paciente y pues, yo supongo que es algo bonito y pues, si a la gente que le interesa esta carrera, pues le gusta convivir y salir, pues creo que es una buena opción, ¿no? Y bueno, yendo al otro lado no, pues al otro lado de la pregunta. Eh, ¿Qué es lo que te gusta de la carrera o qué es lo que menos te agrada, ¿no? O sea, pues supongo que en todo hay algo malo. Exactamente, sí. Pues tal cual malo, pues no tanto porque pues a mí sí me gusta pues esa área y esa carrera como te comentaba, pero pues sí hay algunos puntos de mejora que se pueden hacer en cuanto a las materias que se llevan, pero pues eso ya es un poquito más de lo que te gusta y lo que no te gusta. Y si te interesa algo de las materias, por ejemplo, de un área en específico, no te puedes quedar solamente en lo que te enseñan por el tiempo que le dedicas a eso. Y pues en estas áreas que constantemente hay nuevos métodos y nuevas cosas, pues no puedes quedarte nada más en lo que te enseñan ahí. Y eso es el único detalle, que me gustaría que hubiera un poco más de especialización, un poco más de actualización en O sea, cuanto a solo te a las meten en las materias. materias o sea, muy de lleno, ¿no? O sea, Exactamente. no hay como que un desarrollo. Te meten en lo básico y ya después, o sea, te dan las herramientas para poder explotarlo en otras cosas. Pero tú tienes que averiguarlo por cuenta propia si te interesa Exactamente. algo más, ¿verdad? Sí. Bueno, y continuando. ¿Qué es un consejo que tú le darías a alguien que quisiera estudiar la carrera? O sea, pues sé sincero, si de plano dice, no, no te metas en la carrera si no te gusta, dilo. Pero pues, pues supongo que tiene que haber un motivo que pues, te llama la atención, que más vaya gente, pues, hay que comentar. Sí, bueno, como te comentaba, de manera personal yo entré a esa carrera porque tengo planes de estudiar después de la licenciatura, una maestría y tal vez si se da la oportunidad hasta un doctorado y dedicarme de lleno a investigación, ¿no? Pero entrando a esa carrera pues te das cuenta que
no es solamente eso, ni siquiera solamente es la parte clínica, sino que tiene muchísimos más matices que puedes desarrollar. Entonces, ni siquiera yo lo sabía. Cuando te metes ahí ya ves el contacto con materias que, por ejemplo, tienen un nombre y no te das cuenta que repercuten en muchas otras áreas que ni siquiera tienen que ver con la química tal cual. Una de ellas, por ejemplo, es el de la cosmética. Nosotros, como químicos, farmacéuticos, biólogos, podemos tener esa parte en el proceso de desarrollo de, por ejemplo, cosméticos y todo esta parte. ¿Y como para qué tipo de personas no estaría hecha la carrera? Bueno, pues esta carrera creo que sí tienes que estar estudiando constantemente, sí tienes que tener un grado de retención y comprensión de las materias, porque pues te enfrentas a materias como biología celular, como bioquímica, que no a cualquiera le gusta, como química, o sea, empiezas desde lo básico que es la química, que pues no a muchos les gusta, no a muchos les llama, y aunque he conocido también compañeros que al principio no le gustaba una materia, pero cuando tienen que estudiarla porque de ahí depende si pasan esa materia o no, le agarran el gusto. Entonces, han habido muchos casos así, de que de plano no les gusta algo, pero cuando lo prueban o lo tienen que hacer, les llama la atención y curiosamente terminan en esa área. Pues les termina gustando. Exactamente. Bueno, pues yendo a lo que me estás diciendo, ¿cómo? Bueno, tú dirías que es una carrera en la que se tiene que leer mucho, ¿no? O sea, se tiene que tener gusto por investigar, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, ahí literalmente te tienes que devorar libros. Por ejemplo, una de las materias más pesaditas que me tocó es hematología. Esa materia es muy diversa. Entonces, yo creo que para ser un buen hematólogo necesitas mínimo unos 2 o 3 años dedicados estudiando para poder estar actualizado y bien Entonces tienes que leer preparado. mucho para Tienes que la tener mucho, sí, carrera. tienes que tener Bueno, mucho gusto por los ya lectores. pues yendo casi al final de la entrevista. Bueno, si a ti te preguntara, ¿cómo describirías tu carrera de químico, farmacéutico, biólogo? Con una sola palabra, pues ¿qué palabra dirías? Creo que elegiría diverso. Creo que diverso es la palabra, porque no puedes encajarlo en una sola cosa, sino que puedes entrar con una idea y, como te digo, puedes salir totalmente a lo contrario. Y es O eso. sea, estás muy en constante cambio, o sea, supongo. Sí. Okay. Y ya por último, oí que comentaste que quieres quieres obtener una maestría, incluso un doctorado, ¿no? Pero la maestría ¿en qué sería? O sea, ¿en qué te gustaría especializar? ¿Cuál es más que nada, cuáles son tus metas a futuro de la carrera? Antes de pasar a lo personal, pues creo que es importante que sepan también las diferentes maestrías que podrían aplicar si lo que quieren es estudiar después de la licenciatura. Hay dos, aquí en el estado hay dos maestrías que son la de maestro en investigación en salud y maestro en ciencias químicas y bioquímicas. Son las más sonadas aquí en el estado y son las que más se estudian. De ahí pues ya puedes irte a otros estados en donde ofrecen diferentes como biología molecular, como biología celular, como maestro en algún área en específico como hematología, inmunología, etcétera, etcétera. Y pues yo personalmente lo que quiero a futuro es estar en un centro de investigación y sobre todo explotar las técnicas de biología molecular que ahorita están en constante cambio y en mucho progreso. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con COVID, que Sí. tuvieron que desarrollar, por ejemplo, una vacuna, también tuvo que ver mucho la parte de la química, que jugó un papel muy importante en eso, por ejemplo. Sí, pues sí, ahorita que lo comentas así, pues creo que mucha gente no se da cuenta de lo importante que es la química. Igual que pues otras carreras como la medicina, que creo que puede ir de la mano incluso, ¿no? Pero pues esos son campos totalmente diferentes, ¿no? En realidad no, mucha gente tiene esa concepción de que son diferentes, pero en realidad lo ideal es que se complementen. Nosotros como químicos, farmacéuticos, biólogos, lo que vemos es desde cómo el paciente obtiene una enfermedad y cómo esa enfermedad repercute en su organismo, y el médico está más enfocado también en esa parte de cómo se desarrolla en el cuerpo, pero más de buscarle una solución. Entonces nosotros le damos al médico las herramientas para decirle: este paciente está sufriendo de tal y tal,
y él correlaciona eso que nosotros le damos para poder darle un Ustedes son como el tratamiento. cerebro de la operación, ¿no? Exactamente, estamos en medio entre las enfermeras y los médicos, estamos como que ahí. O sea, sin ustedes no conectan ninguno. Tampoco, no. Sí. Bueno, pues lamentablemente ya llegó pues el fin del tiempo de esta entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y tus conocimientos, sobre todo para que le hagas saber a nuestro público si en realidad pues les interesa estudiar la carrera. Y pues ya como opinión propia, es una carrera muy interesante, muy bonita, que pues creo que merece la pena que la gente pues la conozca, porque puede pasar que mucha gente no la conoce o la confunde con otra, pero pues creo que ya sería todo y muchas gracias, te agradezco nuevamente. No, al contrario, gracias por invitarme y con mucho gusto contestar todas las dudas que tengan sobre la carrera, que pues, no es muy conocida tampoco. Por supuesto. Bueno, sin más, este es el final de nuestra sesión de entrevistas y nos vemos en la próxima.